Bienvenidos al tutorial número 3 del tercer año de Educación Básica General de la Unidad Educativa Huachalá Mitad del Mundo. Les saluda el profesor Fausto Rivera de la materia de computación y vamos a proceder con las clases a través de estos tutoriales, no sin antes hacer un breve repaso de la semana anterior que habíamos trabajado con lo que son las áreas del teclado o las partes del teclado. En esta ilustración tenemos algunas opciones que nosotros habíamos visto, que son las teclas de función en la parte superior, las teclas alfanuméricas que tenemos para escribir, las teclas del sistema que sirven para realizar acciones específicas, las teclas de edición que teníamos en la parte derecha, las teclas de dirección que tenemos acá, que servía para los juegos, y las teclas numéricas, que era como una calculadora para resolver problemas matemáticos. Entonces, teníamos estas 6 partes del teclado que debían repasar y debían ustedes también observar en los teclados de sus casitas para determinar una mejor visualización de todos y encontrarles de mejor manera. En esta clase del tutorial número 3 vamos a trabajar y vamos asimismo a revisar lo que es el hardware y el software. Aquí tenemos una imagen en la que nos muestra a qué corresponde el hardware y el software. Esto quiere decir que esta división de la computadora la dividimos entre las partes físicas, que es el hardware, y las partes lógicas o programas, que es el software, ¿sí? El hardware son las partes físicas, lo que podemos tocar en la computadora, las partecitas que podemos tocar, por ejemplo el CPU, el teclado, un disco duro, una impresora, el ratoncito, el monitor, la cámara, etcétera. Podemos tocar las partes físicas, ¿sí? Podemos tocar con nuestras manitos las partes de la computadora y se llama hardware, ¿sí? Hardware significa duro, hard es duro, ¿listo? Y software quiere decir las partes lógicas, los programas que están instalados dentro de la computadora. A estos programas no les podemos tocar con la manito, ¿sí? Solo podemos trabajar dentro de la computadora utilizando el teclado, utilizando el ratoncito, podemos trabajar. Por ejemplo, el Paint, aquí tenemos Paint. El Paint servía para hacer dibujitos, para colorear, para rellenar. Y este Paint lo utilizábamos dentro de la computadora con el ratoncito y el teclado, ¿sí? Entonces, vamos a repasar. Hardware son las partes físicas que podemos con nuestras manitos tocarle de la computadora. Teclado, disco duro, impresoras, el CPU, el monitor, el ratoncito y así diferentes dispositivos. Por ejemplo, el proyector que también nosotros vimos en nuestra aula de clases. Los parlantes y todo lo que podemos tocar. Software son todas las partes lógicas o programitas que están instalados en la computadora. Word, Paint, Messenger, Chrome, que es para internet, Excel, el Windows, todos esos programitas que están instalados y no podemos tocar con nuestras manitos, ¿sí? ¿Está entendido? Solo partes de la computadora en hardware, ¿no? Por ejemplo, un alumno me preguntaba: profesor, ¿también es el escritorio y la silla el hardware? No, solamente las partes de la computadora que utiliza la computadora para trabajar. No es el escritorio, no es la silla, no son los cuadernos de computación, nada de eso. Solamente las partes de la computadora que le podemos evidenciar. ¿Listo? Entendido. Vamos ahora sí. Hardware y software. Vamos a hacer una práctica. Y aquí lo tenemos. Aquí vamos a diferenciar qué es los dibujitos de hardware y lo que es software. Y conjuntamente vamos a trabajar en esta situación, ¿sí? Vamos a escoger con el lápiz y lo vamos a hacer una X. Cogemos con el color rojito, ¿ya? Listo. Empezamos por la primerita. Aquí tenemos un monitor, un teclado y un mouse. ¿Qué será? ¿Hardware o software? Hardware es lo que podemos tocar. ¿Le podemos tocar a esta computadora? Sí. Entonces sí podemos tocarle. Entonces señalamos todos los hardware, vamos a hacerle una X. ¿Listo?
hardware. Acá tenemos una calculadora, pero que está con un acceso directo. Este es un programa de la calculadora. Un programa dentro de la computadora. ¿Podré tocarle? ¿Podré yo trabajar con mis deditos? No, no podemos porque es un programa, es software, ¿sí? Entonces no lo hacemos. Acá tenemos otra computadora. ¿Podré tocarle a esta computadora? Sí, puedo tocarle, es hardware. Entonces tenemos ya dos hardware, dos que podemos tocarle. Acá tenemos el icono de Word, que es para escribir, que es un programita para escribir. ¿Será hardware? No, porque está instalado en la computadora, es software. Acá tenemos una computadora portátil. ¿Será hardware o software? A la computadora portátil puedo cogerle con mis manitos y llevarle a un lado. Sí, entonces es hardware. Listo. Acá tenemos el icono de Paint, un icono de Paint, el programita que estamos trabajando ahora. ¿Será hardware o software? ¿Sí? Entonces en este caso es software, ¿sí? No es hardware, entonces no le subrayo. Pasamos a este de acá, el icono de Excel, que es un programa también. No es hardware, es software, no le subrayo. Acá tenemos un escáner que sirve para digitalizar fotos. El escáner sí es hardware porque sí le puedo tocar a este escáner. Acá tenemos un proyector que tenemos en el aula también. ¿Se acuerdan del proyector en el que vemos los videos y todo? Entonces es hardware también, ¿sí? Porque lo podemos mover, manipular. Tenemos un programa de PowerPoint. Es un programa, no es hardware, es software. Y la papelera de reciclaje también, que es un software, que no es hardware. Aquí tenemos una impresora. ¿Es hardware o software? Es hardware, porque a la impresora sí le puedo coger con mis manitos. ¿Ya? Y por último tenemos este icono que es un jueguito que se llama el pinball. Es un juego. ¿Los juegos serán hardware o software? Es software, son programas que utilizamos en nuestra computadora, ¿sí? ¿Está entendido? Entonces, mis queridos estudiantes, hardware son todas las partes físicas que puedo tocar con mis deditos de la computadora. Y software son todos los programitas que no les puedo tocar con mis deditos y que están instalados dentro de la computadora. Bien, eso, mis queridos estudiantes, quiero que repasen lo que es hardware, partes físicas que puedo tocar, y software, las partes lógicas que no puedo tocar, que son los programas. Para la próxima semana vamos a trabajar ya con otros programitas utilizando ya lo que hemos aprendido anteriormente. Hasta aquí el tutorial número 3 y la clase número 3. Les agradezco sus visitas a YouTube y asimismo sus comentarios, y nos veremos para la próxima semana. Que Dios les bendiga. Hasta luego, mis queridos estudiantes.